buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, amigo de esta casa, Rodrigo Alonso. Don Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Bienvenido a Interalmería Televisión. Como siempre. Un placer tenerte con nosotros una vez más. Y bueno, temas importantísimos. El motor económico de la provincia de Almería, agricultura. En la jornada de ayer, una concentración, los principales sindicatos agrarios, COAG, ASAJA, y el apoyo, en este caso, de Vox, que estuvisteis con ellos, para denunciar ese acuerdo Mercosur-Unión Europea, Unión Europea-Mercosur, y también por las rebajas que está habiendo de la PAC, la política agraria comunitaria. Cuéntanos. Bueno, en la política agraria europea es un auténtico despropósito y, una vez más, la condena del sector primario español. Ayer estuvimos en esa concentración que convocó a ASAJA y COAG, en la que también participó COEXPAR y Cooperativa Agraria. Y estuvimos donde siempre hemos estado y donde entendemos que hay que estar, que es del lado del sector primario, del lado del campo y de la mar. Lo que este acuerdo, el acuerdo comercial con Mercosur, que ya está firmado por von der Leyen en Paraguay, es la tumba definitiva del sector primario. Y lo decimos porque tenemos como referente el acuerdo comercial con Marruecos. Y todo lo que se ha incumplido con el acuerdo comercial con Marruecos se ha incumplido precisamente con el beneplácito de la Comisión Europea, que ha firmado este acuerdo comercial con Mercosur. ¿Y por qué decimos que va a ser la tumba definitiva del sector primario? Pues porque va a empezar a entrar género y producto cultivado en los países de Mercosur que no reúnen los mismos requisitos que aquí se exigen y sí cumplen nuestros productores. ¿Y cuáles son estos? Pues mire, aquí se cumplen con requisitos medioambientales, fitosanitarios, burocráticos, laborales y de bienestar animal que allí no se cumplen. Por lo tanto, eso genera una competencia desleal que el productor de aquí se queda totalmente indefenso, pero también se queda totalmente indefenso el consumidor, porque van a entrar productos que probablemente tengan serios riesgos para la salud pública, porque allí se utilizan fitosanitarios que aquí están prohibidos, allí se utilizan hormonas y antibióticos para potenciar el crecimiento del animal, y aquí hace muchísimos años que aquello se prohibió porque era muy dañino para el ser humano. Por lo tanto, no solo es la tumba del sector primario, sino un grave riesgo para la seguridad alimentaria y la salud pública. El acuerdo con Mercosur está totalmente cerrado porque ha habido últimamente varias reuniones en el Consejo en Bruselas para intentar paralizarlo o bloquearlo al principio. ¿En qué situación se encuentra? Porque una cosa es que se firme, otra cosa que se lleve finalmente al acuerdo, lo que es el acuerdo en sí. Ahora mismo el acuerdo comercial con Mercosur está de la siguiente manera. Y tengo que hacer un pequeño preámbulo. Sí. El Partido Socialista está deseando de que se ponga en marcha el acuerdo comercial con Mercosur tal y como está. El Partido Popular ha aprobado el acuerdo comercial con Mercosur tal y como está. Pero se ha dado cuenta del error. El error del Partido Popular, ¿cuál ha sido? Que queriendo proteger al campo o alzándose como defensor del campo, ha dado por buenas unas cláusulas de salvaguardia que para nada tiene que ver con las que yo te he explicado. Sí. O sea, para nada tienen que ver con las que pide el sector y las que son necesarias para el sector primario. Habida cuenta del error que ha cometido el Partido Popular, ahora quiere escurrir el bulto y está... no se me ha dado un caso semejante. El Partido Popular ahora está poniendo encima de la mesa una serie de mentiras que no son propias de cualquier persona con un mínimo de conocimiento. Dice el Partido Popular que el acuerdo comercial con Mercosur, ha acusado de que el acuerdo comercial con Mercosur, con lo que ocurrió el otro día, que te lo voy a explicar ahora mismo, ya se le daba, automáticamente entraba en vigor. Bien, hay que hacer una serie de reflexiones para saber de lo que estamos hablando. El acuerdo comercial fue firmado por von der Leyen el 17 de enero del 26 en Asunción, Paraguay. Y lo firma porque, teniendo el beneplácito del Consejo de Europa, que es la representación de los 27 Estados miembros, le hace el mandato para que von der Leyen lo firme. ¿Está firmado ya el acuerdo comercial con Mercosur? Sí. ¿Se puede poner en marcha? Sí. ¿Qué se necesita? El visto bueno del Consejo de Europa, que son los 27 Estados miembros. ¿Qué pasó el otro día en la Comisión, en el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo
por un lado, Patriots, que es donde está Vox, y por otro lado, una serie de diputados independientes, presentan dos resoluciones que son prácticamente idénticas. Esa resolución lo que quería es que el acuerdo comercial con Mercosur se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que emita un dictamen de legalidad. Es decir, si tal y como se ha negociado el acuerdo y firmado el acuerdo, se ha vulnerado algún artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Eso era una manera de rechazar el acuerdo comercial con Mercosur. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictase sobre la legalidad o no del acuerdo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Pues a partir de ahora puede ocurrir que el Consejo de Europa diga de que se ponga en marcha de manera provisional el acuerdo con Mercosur o que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como de forma cautelar, paralice el acuerdo. Pero ahora mismo sigue su curso. Sigue su curso. Esas cláusulas de salvaguardia que el otro día se aprobaron, que en diciembre se aprobaron, ahora están haciendo el trámite parlamentario y volverán otra vez al Parlamento Europeo. Pero la verdad ahora mismo es que el acuerdo comercial con Mercosur está vigente, que se ha dividido en dos partes, como hemos denunciado en infinidad de ocasiones por parte de Vox, una parte política y jurídica y una parte comercial. La parte comercial es la que ya puede von der Leyen poner en marcha con el beneplácito de PP y PSOE siempre, y que puede hacerlo cuando quiera. Nosotros, en este sentido, nuestra postura es totalmente inflexible. O sea, nosotros nunca vamos a dar el visto bueno a un acuerdo comercial donde el sector primario siga siendo el pagano del acuerdo comercial y, por supuesto, donde no se garantice la defensa del sector primario y, por supuesto, una herramienta que luche contra la competencia desleal. Y es muy claro, exigencias y requisitos que deben de cumplir los productores de aquí, a los de allí también que se les exija lo mismo. Es exigir al de fuera lo mismo que le exijo al de dentro. Es así de sencillo. Y una cuestión muy importante. Todo el producto que entre en España, por los puntos de inspección fronteriza, todos deben de inspeccionarse al 100%. Ahora mismo, según datos de la propia Comisión Europea, se inspecciona, ojo, el 0,008% del producto agroalimentario que entra. Eso es un auténtico despropósito. Es lo que iba a preguntar, porque viendo lo que está ocurriendo con Marruecos y la Unión Europea, en la que los agricultores almerienses se han quejado un día sí y el otro también, por la situación de los cupos que entran, que nunca son los cupos que verdaderamente se firman, de los productos, de la forma a la que entran, porque no sabemos cómo se están tratando y a nosotros nos obligan a hacer cumplir todas la iniciativa. Lo cual quiere decir que si ya está pasando con Marruecos y está haciendo Marruecos lo que quiere, ahora Mercosur, todos los países sudamericanos podrán hacer también lo que quieran. Y aquí se hará la vista gorda, por mucho que se esté diciendo que se está en puestos fronterizos al 100%, y vigilando si están o no cumplen las normas que están. En materia fitosanitaria, Brasil, por ejemplo, tiene casi 400 materias activas vigentes y autorizadas que aquí están prohibidas. Si el 0,08, si solamente inspecciona el 0,08% de los productos que entran, pero ¿cuál es la garantía de la Comisión Europea o del Gobierno de España para decirle a un productor que está velando porque no sufra una competencia desleal y a un consumidor que no lo están contaminando con el producto que viene de allí? La verdad, a la hora de consumir un producto, si haces con un consumo de cercanía, te va a ir mucho mejor, Rafa. Claro, lógicamente. No obstante, Rodrigo, te pregunto, porque lo que sí se está viendo es que el sector está ya cansado y empieza a estar... Hombre, hemos visto las concentraciones en toda España como diciendo, hasta aquí, bien pare ya con esta situación, porque siempre son la moneda de cambio de la Unión Europea. Eso es lo que, claro, mira, en Mercosur el pagano del acuerdo comercial, la moneda de cambio es el sector primario. En Marruecos, el sector primario. En el acuerdo comercial con Chile, con la India, Singapur, Canadá, todos los acuerdos comerciales, siempre es el sector primario el que paga los platos rotos del acuerdo. Y es una cosa que, claro, el sector está harto. Y yo quiero hacer una reflexión. Cuando hablamos del sector primario, hablamos de la agricultura, la ganadería, bien, es el pilar fundamental de la nación española.
eliminado ese pilar, el secundario caerá. Y España se convertirá en una península de servicios que no sabemos a dónde nos llevará. Pero lo que sí tenemos claro es que si el sector primario, siendo el pilar fundamental de la nación, cae, todo lo demás va a caer. Va a caer la industria auxiliar, va a caer el sector secundario, va a caer todo. No, Europa no tiene en mente que España es el primer productor de alimentos que está ahora en invierno fundamentalmente, que no tienen nada para echarse a la boca. Vamos a esperar que venga de fuera. ¿Sabe la Unión Europea lo que se está haciendo aquí en España? La Comisión Europea persigue el objetivo de sustituir nuestro sector primario por el de fuera. Eso nosotros lo llevamos... Mira, Vox lleva denunciando esta situación de forma directa desde enero de 2020, cuando se aprueba el Pacto Verde Europeo, que, insisto, votaron a favor PP y PSOE del Pacto Verde Europeo. Bueno, a partir de ese momento nosotros llevamos desde entonces diciendo que el objetivo claro, o sea, careta fuera, de la Comisión Europea era sustituir nuestro sector primario por el de fuera. Ejemplo, Marruecos. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciembre del 24, establece que el acuerdo es ilegal y da un año de prórroga para que la Comisión Europea modifique el acuerdo comercial. 15 de septiembre del 25, a punto de cumplir el año de prórroga. Empieza la negociación y a última hora llega von der Leyen y se saca el acuerdo de la mano. Ahora todos los tomates que vengan de Marruecos, del Sáhara Occidental, se vendrán etiquetados como producidos en Marruecos y en 2 regiones del Sáhara Occidental. O sea, no pone Sáhara Occidental, es Dakla o el Ayun. Entonces, has sorteado y puenteado el Parlamento Europeo para que no se pronuncie, y lo hace a sabiendas de que si lo lleva al Parlamento Europeo se lo tiran para atrás. Y permite que se produzca un fraude en el etiquetado, o sea, ya en connivencia con la propia Comisión Europea, y que lo haga Marruecos a su libre albedrío y bajo su criterio. Bueno, la consecuencia es que hoy Marruecos ya produce más tomate que la Unión Europea desde el año 17. O sea, Marruecos ya mete en la Unión Europea más tomate que Almería, ya, desde el año 2017. Pero es que desde la campaña 2024, de la campaña 24-25, ha superado a España como proveedor de la Unión Europea. El primero es Bélgica, el segundo es Marruecos y el tercero es España. Bien, en ese tratado, en ese acuerdo comercial, establecen unas cláusulas de salvaguardia. Y las cláusulas de salvaguardia dicen que si se produce un aumento significativo de la cantidad de producto que entra en Europa y produce una grave perturbación en los mercados, se puede paralizar el acuerdo o se ponen en marcha las cláusulas de salvaguardia. Sí. Pues es exactamente lo que dice el acuerdo comercial con Mercosur. ¿Sabes cuántas veces se ha activado la cláusula de salvaguardia de Marruecos? Una. ¿Sabes cuánto tiempo duró? 24 horas. ¿Sabes para qué sirvió? Para nada. ¿Acaso no parece una perturbación grave del mercado la sustitución de España como proveedor de tomate de la Unión Europea por Marruecos? O sea, ¿qué perturbación más necesitas para activar las cláusulas de salvaguardia? Para frenar de forma cautelar el acuerdo con Marruecos. ¿Lo ha hecho la Comisión Europea? No. ¿Lo va a hacer? No. ¿Cuál es la garantía que ofrece la Comisión Europea de cara al acuerdo comercial con Mercosur? Verborrea, politiquería barata y, como te digo, sustituir nuestro sector primario por el de fuera. Tiene 2 colaboradores necesarios: el Partido Socialista, que está deseando arrancar el acuerdo comercial con Mercosur, y el Partido Popular, que, mintiéndole a todo el sector, también está deseando que se ponga en marcha. Eso en cuanto al tema agrícola. Otro tema importante que tenemos en la provincia de Almería ha sido a raíz, se puede pensar o no se puede pensar, pero después de hace una semana el trágico accidente de AVE en Adamuz, en Córdoba, con 45 víctimas mortales. Ayer, por cierto, se celebró ese funeral religioso, que es lo que estaban pidiendo los propios afectados, las propias familias. El que, por cierto, se ha achacado, se ha criticado que no estuviera Santiago Abascal. ¿Debía de estar, no debía estar? Te pregunto, pues Rodrigo. Los que nos critican porque Santiago Abascal no haya estado
y no haya querido prestarse a ese manoseo de las víctimas, nosotros tenemos una posición muy clara, Rafa, y es la siguiente. Existe un funeral para que los familiares asistan a despedir a los difuntos. ¿Qué pintamos los políticos ahí? Y el que quiera ir, que vaya. Ahora, criticarme por no ir. No, yo te critico a ti por haber asistido, por haberte prestado a hacerte la foto. ¿Qué estás haciendo? ¿Política del drama? Nosotros estamos en la senda de pedir responsabilidades. Y hemos empezado a hacerlo, ¿sabes cómo? Presentando en el juzgado en Córdoba una querella criminal por negligencia en el mantenimiento de la red ferroviaria contra el Ministerio de Transporte, Adif y el propio Gobierno de España. Ahí es donde hay que estar, no echándose una foto en un duelo despidiendo a la familia a sus difuntos. Lo que está claro es que... No nos parece... Sí. O sea, es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros no hemos criticado a nadie por ir. Ahora, que nos critiquen por no ir, o sea, ya me parece el hartazgo ya del manoseo político de una tragedia. Lo que está claro, Rodrigo, es que desde que ocurrió el accidente hasta el día de hoy, el ministro, señor Óscar Puente, ha estado informando, o no sabemos qué, porque a cada cosa que decía le iban contradiciendo por otro lado. La historia es que parece que no está muy claras las explicaciones que se están dando por parte del ministro, que si integral, que si no integral, que si una parte, que si sí, que si no, que si se habían invertido 700 millones de euros en ese mismo tramo, cuando parece ser que no ha sido tanto, y ni siquiera todo el tramo, sino en algunas partes. La verdad es que alguien tiene que tomar responsabilidad en esta situación. Negligencia ha habido, falta de mantenimiento ha habido, y responsabilidades tiene que haberlas y sus condenas llegarán, tanto las políticas como las penales. Y es ahí donde hay que estar. Que ha habido negligencia, pero ¿quién lo pone en duda? El señor ministro de Transporte, Óscar Puente, ha dicho en una misma entrevista, sí, al principio de la entrevista una cosa y al final la contraria. ¿Tenía manejada la situación? En ningún momento. ¿Cómo ha intentado manejar la situación? Consumiendo horas de televisión. Aquí estoy dando la cara, pero no estás diciendo nada, criatura. ¿Pero qué estás diciendo? Que con el mero hecho de estar 2 horas en una rueda de prensa en la que en las 2 horas estás diciendo y sigues un patrón que siempre dices lo mismo cada 10 minutos. No, aquí hay 45, 46 víctimas mortales. Aquí ha habido una negligencia. Aquí ha habido una falta de mantenimiento que se está viendo en toda la red ferroviaria. Si no, ¿por qué manda a Adif a disminuir la velocidad en los tramos o en las rutas Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Murcia, la que va para Galicia en un tramo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora no paran de verse o salir a la palestra todas las reclamaciones que habían hecho los maquinistas, los de mantenimiento? ¿Por qué no se ha hecho el mantenimiento? ¿Por qué en Burgos aparece un tren nuevo de Adif camuflado con graffiti que nunca se había utilizado? Que es el tren que se encarga de revisar las vías. Pero qué actitud más criminal. Creo que había 6 o 7 y funcionaban más que 2. Me parece que había 4 que estaban... Pero Óscar Puente debe de, más pronto que tarde, terminar en la cárcel. El otro día en el Senado, ayer en el Senado, estaba muy preocupado porque solamente había dormido 3 horas. 45 personas no van a dormir para siempre. Pero él va a tener todo el tiempo del mundo para dormir cuando acabe siendo condenado por un juez y su cuerpo, o sea, él se verá en la cárcel, en la celda, durmiendo todo el tiempo que necesite. Tiene muy poca vergüenza, Rafa. Esta gentuza tiene muy poca vergüenza. Y eso es una actitud criminal. Con 45 muertos a tus espaldas. Es una actitud criminal, que es la misma que ha llevado a cabo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde que llegó a la Moncloa. Eso te iba a preguntar por el propio presidente, porque bueno, que no vaya uno de los principales partidos en la oposición, como Vox, el líder de Vox, pero que no asista el propio presidente del gobierno de España, que no vaya a ese... Claro, él no va porque sabe que lo van a correr, como se suele decir, a gorrazo. O sea, no va porque
quiere evitarse el abucheo monumental al que se expone. No te creas que él no va porque él sienta vergüenza. Ni la tiene, ni la ha conocido, ni la tendrá. Es un narcisista. Y no va por eso, para evitarse el abucheo. Y el hecho de que en esa misma semana, cuando están aconteciendo ya las contradicciones del propio ministro de Fomento, cuando te digo una cosa y luego la cambio, modifico, digo una cosa y luego digo lo contrario, y en Rodalíes también, en Cataluña, otros fallecidos más por otro accidente de tren, 3-4 descarrilamientos en esa misma semana, pues nos encontramos que se presenta una regularización de inmigrantes, 500.000 de inmigrantes, para cambiar las tornas de lo que estamos hablando, para no hablar de lo que se tiene que hablar y hablar ahora de otro tema distinto. Este gobierno es un especialista en tapar un escándalo con otro. De ahí todas sus ruedas de prensa de los lunes. Los lunes, ¿para qué comparece el presidente Sánchez en rueda de prensa los lunes? Para tapar los escándalos de la semana anterior con otro nuevo escándalo o con otro nuevo titular. Entonces, como yo no quiero mezclar las dos cosas, porque hay que insistir en pedir responsabilidades por el trágico accidente de Adamuz, y hay que dejar muy claro que todo aquel que se haya visto implicado por su dejadez, por su negligencia, por no haber hecho lo que tenía que hacer, que sepa que por su culpa han muerto 45 personas. Y ojo, de un ministerio en el que el anterior ministro está en la cárcel. Claro. Y el anterior ministro, con todo el séquito que también está ahora involucrado en temas de los que eran asesores, los que eran directores, director de tal que también está imputado, etcétera, etcétera. De un ministerio que ya está, parece que tocado. Claro, es que el anterior ministro está en la cárcel. Es que el árido que se utilizó para el tramo, aparentemente, supuestamente, llámalo como quiera, se le adjudicó a una empresa cuya calidad no cumplía con los parámetros mínimos o los estándares mínimos que sí tiene que cumplir. ¿Y de quién es la empresa? ¿Quién trabajaba en esa empresa? Pues la mujer de Koldo. Claro, es que al final, cuando siembras miseria, cuando tu política y tu actitud es absolutamente criminal, cuando al final te comportas como una mafia, lo que recoges son consecuencias criminales, tragedias y comportamientos mafiosos. Y eso no puede haber ni regularización ni historia que tape semejante barbarie. Pedro Sánchez, presidente de España, es un presidente criminal. Su ministro de Transportes, igual. Su ministro del Interior, igual. Ahí tiene el narcotráfico riéndose de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que lo estamos viendo aquí en la costa almeriense todos los fines de semana. En Vera, en Níjar, en todos los ya sitios. Incluso está haciendo vídeos, como hacía el propio alcalde de Vera, diciendo, bueno, aquí tengo lo que tengo. Entonces, esa es la situación. Y no habrá cortina de humo que tape la vergüenza y la criminalidad de este gobierno. Un minuto, que estamos ya casi fuera de tiempo. El tema de esa regularización masiva que se quiere hacer por parte del gobierno. Nosotros estamos totalmente en contra de una regularización masiva. Tenemos que respetar las fronteras. ¿Cómo respetamos las fronteras? Respetando la legalidad. ¿Tenemos un problema? Muy grande. ¿Hay un problema de seguridad en las calles? Sí. ¿Hay que frenarlo? Sí. Toda acción en materia de inmigración que no vaya a perseguir eso es una postura errónea. Nosotros queremos blindar la frontera. Queremos identificar a los que hay en España, los que estén en situación irregular, a su casa, los que estén de forma regular y que hayan hecho de su forma de vida la delincuencia, a su casa, los que estando en situación regular y solamente viva de las ayudas, porque no se le conozca un trabajo o porque no quiera directamente buscar trabajo, a su casa. Pero sobre todo, lo más importante de todo es respetar la legalidad, blindar la frontera y erradicar cualquier tipo de efecto llamada hacia la inmigración ilegal, que es de la que se nutre el narcotráfico y la trata de personas. Exactamente.
Pues Rodrigo Alonso, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. El placer siempre es mío de estar Sabes aquí. que tienes las puertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Tenemos que decirle a la audiencia ¿Sí? que cuando... o sea, que nosotros hacemos dos tertulias. Sí. La que se emite, y la previa. Y la previa que hacemos previamente nosotros. Rodrigo, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interamérica Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.